Bueno, unon, gaizka. Eso bai. Beste jardunaldi bat, berriro Ipuruara, aukera politia zaudeten leku hori defendatzeko. Bai, azkenean zaila izaten da bi partidu jarraian etxean irabaztea, eta hori, eta saiatu behar gara, ez? Aurrekoan irabazita, bigarrena irabaztea oso garrantzitsua izango zen, hemendik aurrera ja, kontua pixkat atzera doalako, ez, partidutan, eta ja bigarren itzuli hasten danean, irabazten dozun bakoitzean, pauso handi bat da, eta bueno, bai, ia partidun bat egiten dugun, gure saletuen aurrean, eta danon laguntzaz, ia ateratzen dugun partidu hau, ez. Soilik sailkapenari begiratu ezkero, azken aurrekoa dator, baina datuei begiratu ezkero, azken 8 partiduetatik bakarra galdu du. Beraz, azken aurrekoa izan arren ez dirudien gaizki daudenik, Pepe Melen mutila. Ez daude gaizki, oino beto daude, eta gero da talde bat ikusten badozu zei jokalari dituen, uste dut talde hori egina dagoela igotzeko, ez? Hori denboraldi aurretik favoritoen artean Malaga zegoen, zalantza gabe, eta ikusten baduzu 11koa eta jokalariak eta hori kalidade handiko jokalariak dira. Orduan, ikusita hobetu dutela bebai, azkenengo 2 hilabetetan uste dut nivel hobe baten daudela, eta hemen da partidu guztia bezala, zaila ez. Zuek azkenekoan etxean arazo desente izan zenuten batipat baloiarekin, bigarren zatian, hori zer da, etenaldiaren ondorio bat, zete demora desente gontzarete jokatu gabe, hortan hobetu beharra dago partidu honetan? Azkenean gauza asko egin genituen ondo, baina egia da aurretik jarri ginen gero gehiago kostatu zitzaigula, edo baloi gehiago galdu genituela, ez, baina eske oso zaila da, ez? Zaila da, aurreko taldeak ere jokatzen du, eta asko dauka jokoan, eta, pasaten zuen bezala beti daude gauzako hobetzeko, baina orokorrean uste dut taldeak gauza asko egiten dituela ondo edo gehienak, eta beti kontutan hartu behar duzu arerio badagoela aurrean, eta ez dizula gauzak errez jartzen, ez. Zuk zure burua favoritu ikusten duzu, esan zenuen joan den astean. Favoritu izateak ez du punturik ematen, baina sailkapena ikusita favoritu ikusten duzu. Ni beti esaten dut berdina, ez. Hemen urte askotan egon naiz, entrenatzaile edo jokalari, eta favorito lehen ez ginen inoiz izaten, eta askotan irabazten genuen. Orduan, favorito izateak ez dizu punturik ematen, ez. Orduan, behar bada denboraldi hasieran gu Malagarekin konparatuta ez ginen hain favorito. Orain sailkapenak zulo bat erakusten du, baina behar bada gaur denboraldi hasiko balitz danak esango genuke Malaga talde onenen artean dagoela liga honetan, ez, jokalari hartzen badozu, eta orduan errespetua izan behar dugu lehenengo, eta jakin partidu hona egin behar dela, ez, eure irabazteko. Joanekoan utxeta bat, referentzi bezala bali bezake, Kikiren golarek. Ez, partidu guztiak ezberdinak izaten direlako, ez, baina egon naiz ikusten emaitzak han irabazi genuenetik, Malagaren, ez dakit Malaga jokatu dituen ordutik 10 edo 12 partidu, eta danak dira bat eta utz, bat, 2 bat, partidu guztiak edo berdinketa, edo bategatik irabazi dute, edo pixkat han irabazi genuenetik, eurak hobetu dute, eta hartu dute martxa bat, ez, egia da kostatze zaiela irabaztea, baina berdinketa asko lortu dituzte, eta, danak bezala, ez, partidu honein behar da, hori da importantena. Aran iritsi berria, nola ikusi duzu, aukera badauka, deialdean egoteko? Bai, deialdean printzipioz egongo da, eta ondo ikusi dut, da jokalari bat nahiz eta asko ez duen jokatu entrenatzetik dator, ez da datorrela toki batetik ez dala egon entrenatzen, edo talde gabe egon dala, edo ez, dago dinamika honean, oin pizkat ari da prozesu baten, ez, taldekideak ezagutu behar ditu, eta, denbora pizkat beharko du, baina, bai, deialdean dago, eta erabiltzeko dago, ez, nahi izan eskero, ez. Gauzatxo bat, ze gertatze jako Blanko Letxuki eta ia, ketze zelan doia, lehenko gunean deialdian egon zan, da ez dakite, aste honetan ez da bil entrenatzen. Ez, aketxe, lesionatuta egon zan, denbora askotan, orkatilakin, 2 hilabete egon da, kilikolo, nahiz eta esfortzu handia egin duen, batzutan deialdietan egoteko, baina
baina arazoekin jarraitu du, eta justo orain ondo zegoenean, edo rekuperatzen zegoenean, edo ritmo hartzen zegoenean entrenamentutan, berriro lesionatu da, haustura bat dauka, eta bueno, aurreko astean, eta orain baja izango da, ez dakizen bat aste, baina berriro baja izango da, ez? Eta gero ze gehiago esan, galdetu da, zego? Bai, Gustavok dauka, bai, kopako partiduan, oinean, bueno, golpe bat jaso zuen, eta bai haustura bat dauka zur batena, eta, bueno, ez dakit eskaiola edo horrelako ze bat egin dago, ez dakit zenba denbora egongo dan, hobeto doa, baina aste hauetan momentuz ez da ondo egongo, ez? Ez dut uste oso larria danik, eta uste dut aste batzutan egongo dela, baina momentuz baja, bai Aketxe, bai Gustavo, Kike ere gaizorik dago, eta gero beste eta Peru, ez? Peru txartelak ditu be bai, eta Korrea, ez? Korrea ere lesionatuta dago, eta hoiek dira lesionatuta daudenak, edo partidu ontarako ez direnak egongo, ez? Bueno, pues por lo que cuentas, se han juntado de nuevo una serie de bajas. Siempre decimos que en el Tour de Francia el maillot amarillo da fuerza. ¿El liderato da fuerza o también supone una gran presión? No, es que tampoco miramos mucho si estamos líderes, tampoco cuenta mucho de estar quinto o sexto a estar líder hay 1 punto o 2 puntos, la clasificación hay que mirarla al final y ahora cuanto más arriba estemos mejor, nos gusta estar los primeros y queremos seguir ahí, pero no le miramos a la clasificación y tampoco creo que ahora estar cuarto, quinto, primero cambie mucho porque hay 2 puntos de diferencia, 1 punto de diferencia, entonces más le miramos a la preparación de los partidos, a tratar de preparar este partido como si fueran finales ya y como todos los partidos y hacer bien las cosas y tratar de ganar y pues si ahora estamos primeros y ganamos esta semana pues seguro que seguimos los primeros, ¿no? Pero ya te digo que estar ahora lo importante es estar en ese grupo de cabeza, ¿no? Y si estás los primeros pues mucho mejor, pero no miramos la clasificación a estas alturas, ¿no? Viendo los números de Ipurúa, el jugar en casa, ¿os da cierta confianza, cierta tranquilidad? Bueno, sí, llevamos año y medio muy fuertes en casa, haciendo las cosas bien y esperamos seguir así, pero ya te digo que todos los partidos están siendo complicados, difíciles y cuando ves el equipo que tiene el Málaga, pues sabemos que vamos a encontrar un partido complicado, ¿no? Pero sí tenemos confianza que estamos haciendo las cosas bien y que tenemos que seguir ahí sin bajar los brazos, seguir y apretar y seguir fuertes en casa porque fuera de casa pues siempre a todos los equipos cuesta más ganar y hay que hacerse fuerte en casa todo lo que se pueda, ¿no? Viendo la clasificación parece que hay una gran diferencia entre los dos equipos. Viendo los últimos resultados tal vez no es tanta. Bueno, creo que en plantillas no es tanta para nada, ¿no? Creo que el Málaga era uno de los favoritos a principio de liga, estaba entre el grupo que todo el mundo decía que estaba para subir y tenemos máximo respeto, ¿no? Tiene un entrenador también con muchísima experiencia y aparte si ves al Málaga las últimas 10 jornadas o así, ves que es un buen equipo, han encontrado la manera de jugar, ya están repitiendo 11, han encontrado como un 11 titular que les está dando buen juego y que les está dando rendimiento y ya es un equipo que yo creo que la segunda vuelta va a sacar muchísimos puntos o creo que va a sacar muchos más puntos que la primera vuelta, ¿no? Es un equipo al que le cuesta hacer gol, como tú decías. Tiene un jugador referencia en ese aspecto que es Rubén Castro. ¿Se busca especialmente defender a ese jugador en este tipo de partidos? Bueno, no, lo que tenemos que intentar hacer es que no le lleguen tantos balones a Rubén Castro, que ellos no estén tan cerca del área para que Rubén Castro no coja mucho balón cerca del área, ¿no? Porque ahí es, si no es el mejor jugador de la categoría, pues casi, ¿no? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es jugar como siempre. Nosotros no solemos hacer marcajes individuales ni... Lo que más tenemos que intentar hacer es mantenerles a ellos pues, lo más a disgusto posible con balón, que no se encuentren cómodos por la calidad que tienen en sus jugadores del centro del campo. Y pues bueno, pues Rubén Castro, cuanto menos balones le lleguen, mejor, ¿no? Porque siempre que te coge el balón cerca del área, pues el balón casi siempre acaba o en gol o muy cerca, ¿no? ¿Te vale como referencia el partido de la primera vuelta, que no fue hace tanto, hace 2 meses apenas? No, porque ellos también han cambiado cosas, han cambiado algunos jugadores, acaban de hacer fichajes ahora otra vez de jugadores buenos, como Apia y Lago Junior, no sé,
cada partido es diferente y ellos han tenido una evolución, yo creo que a mejor desde entonces. Y nada, como siempre, respetar a todos los equipos y nosotros intentar estar fuertes, intentar estar como estamos, y eso nos va a acercar a poder tener más posibilidades de ganar. Arana acaba de llegar, ¿cómo le has visto y cuentas con él para este fin de semana? Sí, en principio va a venir citado ya, porque ya tiene los papeles para poder jugar y bueno, pues ahora está en el proceso de conocer a los jugadores, de que vaya encajando en el equipo y tratar de ganarse un sitio en un equipo que es ganador hasta el momento y que viene él de nuevo y él tiene que demostrar de que es mejor de los que o que tiene posibilidades de jugar antes que los que estaban jugando, que lo estaban haciendo bien, ¿no? Pero es un jugador que nos gusta y que le hemos visto bien estos días en los entrenamientos, pero que necesita su proceso para acoplarse al equipo y también demostrar que es mejor que los que está jugando, ¿no? Eso hay que demostrarlo en los entrenamientos, en los minutos que juegue y ir poco a poco. Lo que sí se ve es que hay jugadores que quizás en la primera vuelta no contaron mucho, que ahora están reivindicándose, pues casos de Giannis, de Bautista, son un poco los refuerzos invernales que igual no lleguen de fuera, ¿no? Sí, yo creo que pues como el año pasado, cada jugador en una plantilla así, cada jugador tiene sus momentos, ¿no? Unos jugadores van a aportar en unos meses más, en cuanto a minutos digo, porque todo el mundo aporta desde el día a día, pero en minutos pues algunos tienes un par de meses que juegas más de seguido, otras que por lo que sea no estás jugando tanto, pero tienes que estar preparado para jugar. Y luego hay algunos que pues tienen puntos o picos de forma en algunos meses más altos y los aprovechamos. Otros luego, no sé, yo creo que un equipo ganador se construye a través de todos, ¿no? Creo que el año pasado dimos oportunidades a todo el mundo y todo el mundo fue muy útil. Y este año está siendo igual, ¿no? Prácticamente es difícil hacer un 11 fijo porque todo el mundo está haciendo bien, está aportando y bueno, pues unos jugadores pueden entrar un poquito más o salir, depende también de lesiones que estamos teniendo, de picos de forma y es de tratar de aprovechar cuando un jugador está bien o cuando vemos que es necesario para el plan de partido, ¿no?